Nuestra primera invitada de la tarde es Ligia Bolívar, defensora, educadora y especialista en derechos humanos. Ya está en pantalla. Bienvenida. Buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto. Señora Bolívar, este atentado, por supuesto, ha generado alarma no solo en Colombia, sino también en redes de defensores de derechos humanos en toda la región. ¿Cómo interpreta usted este hecho en el contexto actual de la migración venezolana y ese activismo político de los venezolanos en el exilio? Mira, yo considero que es prematuro en este momento aventurarse a interpretar, porque no tenemos todavía información suficiente para saber exactamente cuál fue el móvil y hacia quién iba dirigido. Podía ser dirigido a uno solo de los dos o puede ser dirigido a los dos. Eso nadie lo tiene claro en este momento, así que todo lo que digamos al respecto es especulativo. Sin embargo, dentro de la incertidumbre, pues es normal, esperable que haya temor, que haya nerviosismo, que las personas estén reconsiderando incluso algunos de los que viven en Colombia su permanencia en este país, porque, como ustedes decían en la primera parte del reportaje, hay una situación de inseguridad, de incertidumbre, repito, con relación a solicitudes de refugio que no son aprobadas oportunamente y a solicitudes de visa que también son desestimadas de manera automática en muchísimos casos. Entonces, razones para tener miedo, para estar nerviosos, las personas las tienen. Ahora, los motivos concretos de este caso todavía los desconocemos. ¿Ve usted vulnerables a los activistas venezolanos que desarrollan esa labor desde países receptores como Colombia? Yo creo que en el caso de Colombia hay una vulnerabilidad particular en el sentido de que muchas personas salieron antes y después de la elección presidencial fraudulenta del 28 de julio del año pasado. Hay que recordar que esto es un fenómeno que comenzó antes, porque la represión fuerte en Venezuela arrancó el día 23 de enero del año pasado cuando se anuncia por parte del gobierno y de sus principales voceros, o sea, no fue nada escondido, la activación de lo que ellos llamaban la furia bolivariana, que consistió en ataques selectivos a dirigentes políticos de diferentes partidos y dirigentes sociales, marcaje de sus casas para tenerlos ubicados, y eso ya dio origen, después se vino la detención de la defensora de derechos humanos el 9 de febrero, de Rocío San Miguel, y eso ya dio origen a un repunte importante de la ola represiva por razones políticas, ¿no? Eso se produce con más fuerza después del 28 de julio y durante todo ese tiempo estuvo saliendo de Venezuela una gran cantidad de personas huyendo de la represión, huyendo de la persecución, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas sociales, dirigentes políticos, líderes comunitarios, que tuvieron que abandonar el país y la única forma de abandonar el país era cruzando la frontera hacia Colombia. Cuando llegan a Colombia se consiguen con que, más allá de lo que son los primeros 90 días y la prórroga de otros 90 días que les permite el país para estar en condición de turistas, después de eso no pudieron regularizar su situación y han tenido que salir nuevamente. Entonces aquí hay una situación importante de vulnerabilidad porque el gobierno, a pesar de que hicimos, y digo hicimos porque eso es un trabajo que hizo Alerta Venezuela, hicimos los llamados tempranos, las alertas tempranos desde junio del año pasado, advirtiendo que esto estaba pasando, que había que flexibilizar los mecanismos de exigencia de requisitos a la población venezolana que estaba huyendo de la violencia, que había que acelerar los trámites de refugio. Un año más tarde eso no ha sucedido. Ahora, profesora, ¿qué responsabilidades tienen las autoridades de Colombia frente a la protección de activistas, en este caso defensores de derechos humanos, especialmente cuando son migrantes o refugiados? Las responsabilidades son diferentes cuando son migrantes o cuando son refugiados. Hay que entender que dentro de la categoría de migrantes tenemos fundamentalmente a las personas que han salido históricamente desde hace 10 años de Venezuela como producto de la crisis humanitaria compleja, que es un perfil muy definido, que son personas que salen huyendo de la ausencia de servicios, de la ausencia de salud, del colapso de la salud, de la ausencia de alimentos, de medicamentos y de educación para sus hijos. Ese es un perfil. Ahora, a ese perfil sería sumado este otro, ¿no? Lo que tenemos es que para el primer perfil, como lo decía Oscar Murillo en la entrevista anterior, existía el permiso temporal de protección, existía el estatuto temporal de protección, ese estatuto ya no existe, sigue entrando gente de Venezuela con ese perfil de migrante
que huye de la emergencia humanitaria y no tienen ningún mecanismo para regularizar su situación en el país, a menos que lleguen con un pasaporte vigente, cosa que es absolutamente difícil en este momento en Venezuela por los costos. Un pasaporte está costando más o menos unos 6 o 8 años de salario mínimo en Venezuela. Eso da una idea de la dificultad que pueden tener muchas personas para acceder al pasaporte. Y en cuanto ya a las personas que salen por persecución política, bueno, la responsabilidad del gobierno está más relacionada con la falta de celeridad en la respuesta y la aprobación o no, la decisión en todo caso, de las solicitudes de refugio. Es decir, una solicitud de refugio está demorando aproximadamente 4 años, entre 3 y 4 años en ser aprobada, y por supuesto durante ese tiempo la persona tampoco puede trabajar, porque esa es una cosa que está vigente en Colombia, la persona no puede trabajar. Pero corrijo, no está vigente, estuvo vigente hasta febrero, se hizo una nueva normativa. En julio de este año, el Ministerio de Trabajo sacó una reglamentación sobre esa normativa para permitir que los solicitantes de refugio puedan acceder a un empleo. Sin embargo, hoy en día, y vuelvo al caso de Yendi no podía trabajar en Colombia. Yendi no tenía la capacidad de abrir una cuenta bancaria porque el salvoconducto le permite trabajar, pero los bancos no le abren la cuenta. El salvoconducto le permite trabajar, pero la administradora de riesgos laborales no le permitían registrarse. Entonces, estamos ante una situación de vulneración de derechos que tiene que ver directamente con la administración y con diferentes órganos del gobierno colombiano, que se trata simplemente de girar una instrucción y decir, ábranle la cuenta bancaria, acéptenlos en la ARL, acéptenlos en la EPS, pero eso no está sucediendo. Ahora mismo, uno de los temores de la comunidad migrante es que casos como este queden en la impunidad. Ya pasó en el caso del teniente Ojeda en Chile, aunque se ha trabajado el caso, hay personas detenidas. Le pregunto ahora, ¿qué mecanismos legales o internacionales se pueden activarse para garantizar una investigación efectiva de lo que ocurrió y saber si fue un tema motivado por la política o un hecho de delincuencia común? Bueno, primero yo quisiera aclarar que el caso de Teniente Ojeda en Chile no está en la impunidad. Ese caso está siendo investigado con muchísima seriedad y con muchísima incluso hay diligencia detenidos por parte de las autoridades chilenas. Por supuesto que estamos seguros de que se va a llegar a un feliz término, bueno, no se puede decir la palabra feliz, pero a un buen término en relación con el establecimiento de responsabilidades en la persecución y sanción de los responsables. Y aquí sí quiero decir algo que compromete al gobierno de Colombia. Una de las personas señaladas en el caso del asesinato y la desaparición, el secuestro del teniente Ojeda, está en Colombia, está en manos de las autoridades colombianas y está solicitado para extradición. Entiendo que ya la extradición está lista. Simplemente lo que pedimos es que se haga efectiva lo más pronto posible, sin ninguna otra delación, sin hacer caso a ningún otro tipo de intento por parte de los involucrados de retrasar la justicia para que podamos tener justicia en ese caso. Entonces, en este caso concreto de Chile, Colombia tiene la pelota en su terreno. En relación a los demás casos, creo que afortunadamente y a diferencia de Venezuela, en el caso de Colombia hay independencia de poderes, hay un poder judicial fuerte, hay una fiscalía con las herramientas necesarias, hay una policía también con las herramientas necesarias como para hacer una investigación con la celeridad necesaria para determinar cuáles son las responsabilidades, cuáles fueron los móviles, de eso de alguna manera le dé tranquilidad al resto de la comunidad venezolana en Colombia. Sí es necesario advertir y llamar la atención y compartir la inquietud sobre esas imágenes extrañas que vimos ayer de policías manipulando sin ningún tipo de mecanismos de prevención, de guantes, de nada, las armas que habían encontrado en el vehículo. Es decir, ahí se contaminó la prueba y no sabemos cómo sucedió eso. No sabemos si es que el hecho de que las víctimas sean quienes eran haya generado un menor cuidado en lo que fue la manipulación de la prueba por parte de los funcionarios policiales. Y este es un llamado que sí quisiera hacer, aprovechar este canal en este momento para hacer a la Fiscalía y a las autoridades de investigación policial, que tienen que tener el máximo cuidado posible porque ya hay una contaminación de pruebas que es muy grave, muy importante y que no puede volver a suceder. Ahora, ese mensaje, por supuesto, es para las autoridades colombianas, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos en el mundo. ¿Cuál es su mensaje hoy, partiendo de lo que ocurrió con estos dos activistas de derechos humanos venezolanos en territorio colombiano?
Las organizaciones internacionales de derechos humanos están movilizadas desde el momento mismo en que supieron de este atentado contra la vida de Luis y de Yendri. Así que el mensaje para ellos es de gratitud, porque han estado siempre dispuestos y disponibles para apoyar a los defensores de derechos humanos venezolanos, a los activistas, a las personas que han necesitado, que han tenido que huir de Venezuela. A la comunidad internacional, que no olviden que Venezuela vive bajo una dictadura, bajo un gobierno de facto que desconoció una elección y que no merece ningún tipo de contemplación a la hora de llamarlo como es, como lo que es. Que estos acuerdos bilaterales que se están firmando en la frontera entre Colombia y Venezuela no tienen sentido si no van acompañados de un verdadero espíritu de paz. Pero el espíritu de paz tiene que ir dentro de ambos lados, y lo que estamos viendo del lado venezolano no va en esa dirección. Lo que estamos viendo del lado venezolano es que proliferan los grupos armados, incluso de origen colombiano, en la frontera, haciendo acciones incluso de intimidación a la población que huye. Entonces ahí el llamado a la comunidad internacional y en particular al gobierno de Colombia es no dejarse caer en la trampa de que Venezuela está dispuesto a lo que nunca ha estado, que es la paz. En pantalla, Ligia Bolívar, defensora, educadora, además especialista en derechos humanos, a quien le agradecemos mucho haber conversado con nosotros esta tarde. Profesora, será hasta la próxima. Muchas gracias por su interés. Hasta pronto.